a ver la unidad 18 del programa de Petro, que se refiere básicamente a la naturaleza progresiva del metamorfismo. Una roca que alcanzó un determinado grado metamórfico probablemente progresó a través de una secuencia de asociaciones minerales en vez de haber pasado directamente de una roca no metamorfizada a la roca metamorfizada de grado alto que hoy podemos ver en afloramiento. Normalmente, las rocas metamórficas mantienen el equilibrio a medida que se incrementa el grado metamórfico. Este es un concepto sobre el que vamos a volver reiteradamente sobre la clase de hoy. Primero, un par de conceptos. Metamorfismo prógrado. Se refiere a aquellos que generan cambios en una roca que acompañan el crecimiento del grado metamórfico a medida que ésta es sometida a condiciones gradualmente más altas. Es decir, el metamorfismo prógrado es aquel que se produce a medida que aumentan las condiciones de presión y temperatura de ese metamorfismo. En cambio, el metamorfismo retrógrado se refiere a cualquier cambio que acompaña un proceso de decrecimiento del grado a medida que la roca se recupera de un evento metamórfico de mayor grado. Es decir, habiendo llegado a un determinado nivel de condiciones metamórficas, durante el metamorfismo retrógrado se producen los cambios que acompañan esa disminución en las condiciones de presión y de temperatura. Las reacciones prógradas son endotérmicas y fácilmente progresan con el aumento de la temperatura. Las reacciones que involucran pérdida de volátiles, típicamente las reacciones prógradas, son más fáciles de ocurrir que aquellas que necesitan reintroducir volátiles, que son aquellas, como veremos más adelante, retrógradas. Por ello, estas últimas, las reacciones retrógradas, suelen ser incompletas y de menor significancia en el proceso metamórfico. Veamos este diagrama presión-temperatura. Durante el metamorfismo, el protolito sufre aumento y decrecimiento del grado metamórfico durante lo que se conoce una trayectoria PTT, es decir, presión, temperatura, tiempo. El trazo azul representa la evolución de un proceso metamórfico donde se registran las asociaciones mineralógicas de una secuencia determinada durante un metamorfismo, ¿sí? El punto verde indica el máximo de presión a que alcanzó ese proceso metamórfico y el punto rosadito el máximo de temperatura en un trayecto PT normal. Importante, que queden registradas las asociaciones del tramo prógrado hasta el final del metamorfismo sugieren que cada roca conserva las condiciones del máximo grado metamórfico alcanzado durante ese metamorfismo. Es decir, que durante el metamorfismo retrógrado no se borran completamente aquellas asociaciones que se generaron en el trayecto prógrado. Bueno, analicemos la siguiente figura. Durante el transporte tectónico, cualquier volumen de roca sigue un camino en el espacio y en el tiempo, ¿sí? Esta figura muestra un modelo simple en un margen de placa destructivo. Veamos, en el punto T1 a los 0 millones de años, hay un volumen de roca a una profundidad C, cuya posición cambia de profundidad con el tiempo, desde T1 hasta T6. Miren allí a los 30 millones de años. Analicemos. En T1, la unidad de roca se encuentra en un determinado estado estable que corresponde a una geoterma determinada.
En T2, a los 10 millones de años, el transporte tectónico mueve la corteza, junto con esta unidad de roca, debajo de otra corteza continental de un espesor normal de 35 kilómetros. La profundidad creciente de la unidad de roca se acompaña por un aumento de presión. Al mismo tiempo, esa unidad de roca comienza a recibir más calor que en su posición anterior en T1, porque hay un aumento en la geoterma. ¿Sí? Entre T1 y T2, la unidad de roca se ha desplazado a lo largo de un camino que produce un aumento de presión y temperatura. Miremos el gráfico C. En T3, la corteza es el doble de su espesor normal, ¿sí? Aproximadamente 70 kilómetros. Hemos duplicado el espesor de la corteza, que es aproximadamente el espesor máximo en las zonas de colisión continente-continente, ¿no? Las rocas han alcanzado su máxima profundidad y en consecuencia su máxima presión, ¿sí? De aproximadamente 2 gigapascales, y eso lo vemos en la figura C. Entre T3 y T4, el movimiento continuo de la placa no aumenta el grosor de la corteza y la presión permanece constante. Lo vemos en el gráfico D. Por otro lado, la transferencia de calor a la unidad de roca aumenta la temperatura al T4. Ahora, a partir de ese momento, el transporte tectónico continuo puede devolver la porción de corteza a niveles menos profundos, o simplemente después de un periodo de tiempo, la convergencia de la placa se detiene. La corteza engrosada comienza a elevarse y la erosión restaura la corteza a su grosor original. Mediante este mecanismo, la unidad de roca puede volver a su posición de profundidad original y con el tiempo suficiente se restablece o se puede restablecer la geoterma estable, ¿sí? de aquel estado inicial. El trayecto entre T4 y T5 se caracteriza por la descompresión. Lo podemos ver en el gráfico E. Si las tasas de levantamiento son lentas en comparación con las tasas de transporte de calor, las rocas van a experimentar un aumento continuo de temperatura durante la elevación. Sin embargo, en alguna etapa a lo largo de ese camino, las rocas van a comenzar a perder el calor hacia la superficie más del que reciben desde abajo. En consecuencia, comienza el enfriamiento. El punto T5 representa la posición de temperatura máxima del camino recorrido y en T6 la roca ha vuelto a su posición anterior en la geoterma del estado inicial. ¿Sí? En este diagrama, que es complementario del ejemplo anterior, vemos que una roca en la profundidad C sigue una trayectoria PTT en el sentido de las agujas del reloj. Estas trayectorias, PTT en sentido horario, son un rasgo característico del metamorfismo orogénico. ¿Sí? El diagrama B muestra simplemente patrones o trayectos PTT a diferentes niveles, A, B y C. Este es otro ejemplo de trayectorias PTT con sentido horario. Aquí, en cambio, vemos un diagrama PTT, pero en sentido antihorario, ¿sí? Y que corresponden a terrenos de facies de granulita, donde un evento de calentamiento por intrusiones ígneas precede al engrosamiento de la corteza, ¿sí? También puede ocurrir en terrenos que han experimentado una fase inicial de extensión de la corteza. En el segundo diagrama vemos un ejemplo real con el trayecto antihorario determinado en base a las asociaciones mineral encontradas en las rocas estudiadas.
Y en esta diapositiva también podemos ver un trayecto antihorario en un ambiente cercano a un arco volcánico o a una zona de subducción, donde los magmas formados por la fusión parcial de la roca subductada ascienden a través de la placa superior a niveles altos en la corteza y calientan las rocas de esa corteza, ¿sí? Vemos T1 a T2. A medida que los continentes chocan y la litosfera se espesa, la presión aumenta para las rocas más profundas, con un aumento de la temperatura, pero a un ritmo menor. Lo vemos en el punto T3. A medida que la elevación y la erosión posteriores exponen progresivamente las rocas más profundas, obviamente las presiones y temperaturas disminuyen y pueden producirse un metamorfismo retrógrado en el punto T4. Este diagrama nos permite ver un aumento en temperatura y una disminución en la temperatura prácticamente sin variación de presión. Es el metamorfismo o el tipo de metamorfismo que se registra en condiciones de metamorfismo térmico. Tipos de protolitos. Vamos a ver que los tipos más comunes de rocas sedimentarias e ígneas pueden agruparse químicamente en 6 grupos. El ultramáfico, que tiene alto contenido de magnesio, hierro, níquel, cromo. Máfico, de alto hierro, magnesio y calcio. Pelítico, que cuando ocurre con rocas sedimentarias que tienen alto contenido de aluminio, potasio y silicio. Carbonático, cuando ese protolito tiene altos contenidos de calcio, magnesio y dióxido de carbono. Cuarzoso, cuando prácticamente está compuesto únicamente por sílice. Y un protolito cuarzo feldespático corresponde a aquel que tiene un alto contenido de silicio, sodio, potasio y aluminio. Durante el curso vamos a hacer hincapié básicamente o principalmente en los protolitos pelíticos. Vamos a hacer algunas consideraciones cuando el protolito es máfico y cuando el protolito es carbonático, ¿sí?